Vamos a hablar sobre estas medidas y otros temas, por supuesto, que conciernen a la economía y al comercio exterior y a las relaciones diplomáticas con el ex canciller, ex congresista, ministro y político con amplia experiencia, Luis González Posada. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, gusto de Gracias. saludarla. No, a usted por acompañarnos. ¿Qué piensa de estas medidas que ha anunciado recientemente el gobierno? Chicos a estudiar a la casa, teletrabajo en gran medida, sobre todo para el sector público y el sector privado, quienes puedan acogerse, para los días previos a la PEC. No durante el APEC, porque esos ya son días no laborables, sino toda la semana prácticamente paralizada el trabajo y la educación. Yo entiendo que son medidas de precaución, porque están anunciados toma de carreteras, paros y grandes marchas. No se olvida además que se van a desplazar, de acuerdo al Ministerio del Interior, 13.000 policías. Además, 5.000 militares, estamos sumando 18.000. Y las delegaciones van a desplazar a agentes de seguridad. Estados Unidos, por lo menos, ha anunciado con 600 soldados, helicópteros, lo mismo que China y Japón. Entonces, la ciudad va a estar muy complicada, el desplazamiento de un lugar al otro muy difícil. Por ejemplo, están distribuyendo carteles, digamos, para ponerlos en los carros y dejarlos pasar. Entonces, yo entiendo esa preocupación, ¿no? La seguridad tiene que ser prioritaria para todos. No se va a caer el Perú porque 2 días o 3 días los muchachos tengan clases virtuales, porque este es un tema sensible y además tenemos conocimiento, han salido las publicaciones en los medios, de que va a haber fuerza de protesta por la inseguridad ciudadana, ¿no? Ya, hay algunas precisiones, ¿no? Porque se entiende además el reclamo de los padres de familia, al decir, no es la primera semana al año, por ejemplo, que se tiene que paralizar por paros, por protestas, por otros motivos. Entonces, quieren que sus hijos vayan a clases. Y la otra crítica pasa por no darles la opción, por ejemplo, a las instituciones a que decidan si es que realmente se perjudica, si están en la zona de la PEC, por ejemplo, entonces va a ser difícil que puedan llegar, bueno, hagamos clases virtuales. Pero, no sé, los chicos que estudian en Comas, en San Juan del Lurigancho, ¿qué va a impedir el desplazamiento si la mayoría estudia por donde vive? Bueno, yo entiendo que deben haber estudiado muy bien el tema, hay zonas que están bloqueadas y esperamos todos que las manifestaciones tengan que ser respetuosas y pacíficas, ¿no? De acuerdo. Lamentablemente no ocurren por lo general así. Pues la última fue así, ¿no? Solo la primera. Estas marchas acaban en actos de violencia y hay infiltrados como todos sabemos. Pero en todo caso, no, más allá de la seguridad, es un evento muy importante. Es la tercera vez que se hace en el Perú, con algunas diferencias frente a las anteriores, que si usted me permite decirlas. Mire, la primera cumbre la tuvimos el año 2008. El año 2008, con el presidente Alan García, vinieron todas las delegaciones, vino el presidente Bush, por ejemplo, Felipe Calderón de México, y voy a referirme a eso, y el presidente Medvedev de Rusia, porque el presidente de la República en ese momento había reemplazado a Putin. En la cumbre del 2016 presidía Pedro Pablo Kuczynski, también vino Obama, Peña Nieto, presidente de México en ese entonces, y Putin, presidente de Rusia. Y lo subrayo porque en esta cumbre no va a venir el presidente de Rusia. Y no va a venir, entre otras razones, porque hay una orden internacional de detención por haber trasladado 25.000 niños ucranianos a territorio ruso. La Corte Penal ha calificado eso como un acto de genocidio y ha ordenado su captura internacional. Pues no va a venir Putin. De acuerdo. Pero tampoco va a venir la presidenta de México. Y no va a venir porque simplemente ella sigue el libreto de odio hacia el Perú que dejó López Obrador, porque no hay otra explicación para que no venga a México, no, que es un país latinoamericano con quien tenemos una historia común, compartida. Digamos, esos son los tamices. Los tamices hay que sacarlos porque son importantes en cualquier evaluación. A mí lo que me parece paradójico es que esta es una cumbre, como bien ha resaltado usted, importante para hacer tratados en materia económica, que hoy por hoy el país más que nunca lo necesita, pero se hace paralizando la educación, paralizando la economía, porque, a ver, simplemente al dejar que los chicos no vayan a clases,
muchos padres de pronto ya no podrán salir a trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos durante ese tiempo, y esto de alguna manera va a paralizar la dinámica económica del país. Bueno, toda medida restrictiva de esta naturaleza pues tiene una contrapartida, y usted tiene razón, ¿no? Que los niños que están fuera de la zona donde se va a mover APEP, no se olvide que va a haber, aparte, van a haber, están en 70 hoteles tomados, hay creo que 300 reuniones, y van a venir además de los mandatarios miles, periodistas, expertos, politólogos, gente del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF. Entonces va a ser una cosa volumétrica. Yo entiendo que el gobierno debe haber estudiado todos estos elementos para tomar esa decisión, pero ya estamos en la cumbre. Y la cumbre sí es importante, le decía, porque reúne a las 21 economías más importantes del mundo, que concentran el 56% de la producción mundial y el 46% del comercio. Es decir, ¿y qué se va a tratar en la cumbre? En la cumbre se va a tratar varias cosas, ¿no? Primero, lo importante son las negociaciones bilaterales. Es decir, el Perú, que tiene tratado de libre comercio, como le decía, con 13 países de la PEP, puede hacer ajustes, puede conversar con Japón o con Corea y decirle, mire, vamos a hacer este agregado, esta adenda en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, son las relaciones bilaterales. Va a venir la representante el representante del BID, del Banco Mundial, a agilizar ciertas líneas de crédito y, naturalmente, nuestros productos, ¿no? Agricultores, pescadores, van a ofrecer sus espacios para atraer inversiones extranjeras. Eso es muy importante. O sea, los 400 empresarios que van a venir, extranjeros me refiero, representantes de los 21 países, van a tener ofertas en la mano, minería, por ejemplo. Acá están todas estas minas. Sin duda, entonces, para el país. Hay una serie de elementos que son importantes. De acuerdo, de acuerdo. A mí simplemente me genera duda algunas medidas que suenan un tanto exageradas, teniendo en cuenta que además que años anteriores hemos ya organizado APEC, se ha decretado días no laborables, y todo se ha desarrollado bien, de manera tranquila, claro. Entonces, me generaba duda, por ejemplo, hoy habló el canciller Elmer Schaller, explicando un poco por qué es que se toman estas decisiones en medio de la realización de la cumbre. Vamos a escuchar lo que dijo. Entiendo que puede haber dificultades en ese sentido, sin embargo se han tomado todas las previsiones de manera tal de que se proteja lo mejor posible al niño, ¿no es cierto? Admito que no es una solución perfecta, pero es lo más cercano a la perfección, diría yo 98%. ¿Descartan un paro fuerte? ¿No va a haber paro fuerte o todavía está... Mire, yo no puedo descartar o afirmar absolutamente nada. Lo único que hemos hecho es explicar lo que es el APEC, qué significa para el Perú. Está claro que la prioridad del gobierno es la APEC y la realización de la cumbre. Yo coincido con el canciller, además felicito al Ministerio de Relaciones Exteriores que está realizando desde hace semanas un trabajo estupendo, concertando con los cancilleres, con los ministros de demás países. Yo coincido, decía, que el tema de seguridad es importante y hay que entenderlo en esa dimensión, ¿no? Justamente hablando del tema de seguridad, porque por ejemplo la medida de las clases virtuales se dicta también para Huaral, donde está ubicado el megapuerto de Chancay. Megapuerto que se va a inaugurar también la próxima semana y que se esperaba que el presidente de China fuera... Y que no va a ir por motivos de seguridad. Ese es por ejemplo, ese es un error del gobierno, porque estamos dando la impresión al mundo que hay tanta inseguridad en el Perú que Chancay, que queda 45, 50 minutos, una hora de Lima, no la podemos controlar, ¿no? Y que puede pasar algo. Era un buen momento y ojalá que ese tema se revise y el presidente de China vaya a Chancay. Yo creo que sería una buena noticia, muy bien recibida y que se den, en este caso, todas las seguridades. Pero, a ver, hay unos comentarios que han estado surgiendo en las últimas horas, ¿no? Lo primero es que se le había ofrecido al presidente de China ir en helicóptero, como se negó a hacerlo en auto o lo que fuera, por vía terrestre, iba a ir por helicóptero. Y se negó también ante ese ofrecimiento. Entonces, de ninguna manera parece que el presidente chino va a ir. La inauguración, entiendo, está toda lista para que sea de manera virtual en Palacio de Gobierno. O sea,
¿No le parece eso un mire, absurdo? ellos tienen protocolo de seguridad. ¿Ya? ¿no? Yo no sé si ahora va a ocurrir lo mismo, pero cuando el presidente de Estados Unidos se moviliza a otro país, lo hace en 2 carros iguales, los 2 blindados, y con helicópteros y soldados, miembros de seguridad. Ese es el protocolo de ellos que tenemos que respetar, ¿no? Da la dimensión de los gobernantes. Yo no sé qué consideración habrá tenido el gobierno chino para suspender esa visita del presidente a Shanghái, pero yo creo que sería un paso positivo, muy bueno, que pueda ir, porque eso da la sensación que acá sí hay seguridad y que el Estado lo puede proteger. Lo otro que había trascendido es que el presidente chino ya no iba a venir. Y que ayer, que la Casa Blanca confirmó que Joe Biden viene al Perú, dijo, no, hay que hacer lo posible. Bueno, eso ya son especulaciones. Yo hasta donde sabía, sí va a venir y ha ratificado que va a venir. Y que Palacio de Gobierno además estaba guardando el secreto, ¿no? Todo está ratificado, menos, como le digo, menos el de Rusia y el de México por las razones que le he dado, pero todos los demás deben venir. Así que esperemos que las cosas salgan bien, por prestigio del Perú, por el provecho que tenemos que sacar de este evento, porque es una plataforma de unidad nacional, más allá de la mandataria, es una plataforma que beneficie económica, financiera, culturalmente a la imagen de nuestro país. Ahora, pero el canciller tengo entendido que hoy ha confirmado que son solo 16 líderes los que han confirmado. Las otras economías que sí vienen a un nivel de, imagino, vicepresidente, algún encargado de negocios, pero son solo 16 presidentes. ¿Qué dice eso? Sí, eso lo van ajustando, porque no solamente vienen importantes presidentes, vienen los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Economía, los ministros de Comercio Exterior. Pero es importante que estén los mandatarios, los representantes de ¿no? los empresarios, hay 400 empresarios de nivel, de fuerza económica que van a venir a nuestro país. O sea, hay una serie de elementos que tenemos que evaluar. Pero dice mucho del país anfitrión también, que lleguen los mandatarios de las economías que forman parte. Así es, ¿no? Así es, claro. Por eso le digo, es un buen engarce, ¿no? Con las economías más poderosas, una línea de entendimiento interesante, un momento que se puede repotenciar los tratados de libre comercio y conseguir créditos, préstamos, inversiones en beneficio del Perú para mejorar nuestra economía y crear empleo. Ahora, me decía usted que le parece que está bien que el gobierno tome la decisión de clases virtuales, teletrabajo, que el contexto, digamos, en esta oportunidad amerita que se tomen estas medidas por motivos de seguridad. ¿Qué piensa, por ejemplo, de cambiar el partido que se va a jugar la próxima semana, Perú-Chile, que se va a jugar en el Estadio Nacional, al Monumental? Porque había dicho el señor Adriancén, el jefe de gabinete, que el Estadio Nacional está ubicado en una zona muy céntrica y que podía interferir con las reuniones de APEC. Yo no entiendo por qué las reuniones de APEC se van a llevar a cabo en San Borja. Entonces, para llegar al Monumental, ¿hay que pasar por San Borja o no? O sea, toda zona tiene riesgo. El estadio de la U, el estadio de la Alianza, el estadio Nacional, que está muy central. Yo entiendo que los expertos en seguridad, que la Policía Nacional, que los servicios de inteligencia deben haber evaluado las zonas de riesgo y haber tomado decisiones que tenemos que respetar. Nada es perfecto. Nada es como nosotros quisiéramos que fuera. Yo también desearía que las clases sean presenciales, pero yo debo entender que todas estas medidas se toman por la seguridad, no solo de los mandatarios, la seguridad de los ciudadanos del Perú, de la gente que se moviliza. De acuerdo. Tenemos un mapa porque van a haber vías cerradas, evidentemente, ¿no? La próxima semana, ahí está la Javier Prado, va a estar cerrada, la avenida Javier Prado, así que si usted, por ejemplo, quiere dirigirse al Monumental, pues tiene que ir, no sé, por la avenida Canadá, por San Borja Norte, que van a colapsar, ¿se imagina eso? Y mira los desvíos, que cada cerrada genera enormes desvíos en calles que son estrechas, en calles que no son muy amplias. Acá tenemos un problema de vías de comunicación. Por eso se supone que también se toman estas medidas, que la gente no salga a la calle para evitar bajarle un poco. Claro, pues para evitar. Está bien, pero me quedaba la duda, ¿no? Porque justamente, tenemos la declaración del ministro de Trabajo, ¿no? Que justamente hablaba sobre ese tema, que en la zona de APEC no deberían realizarse eventos ni cosas para que las vías no estén congestionadas. Vamos a escucharlo. En el área donde va a ser la APEC sí
tenemos que tener cuidado de no generar tráfico, congestión, y para eso estamos liberando, estamos declarando día no laborable, para que esos ambientes sean ambientes propicios para que los líderes del mundo y también los inversionistas tengan las facilidades, sobre todo para que cumplan su agenda. No lleguen atrasados por cuestiones del tráfico, etcétera. Estamos eliminando todas esas dificultades. Se entiende, ¿no? Se entiende Yo que se cambiaría cierren el las último vías. párrafo, ¿no? Donde dice, para que cumpla su agenda, yo diría por razón de seguridad, que es distinto, ¿no? Porque la agenda de ellos la tienen programada. Todo esto ya está estructurado, inclusive la declaración debe estar lista. Ya. Esa declaración, todo eso ya está trabajado, digamos, a nivel de gobiernos, de Cancillería. Pero eso que Bueno, no lo que entiendo, vaya ¿no? bien, por bien del Perú, tenemos Eso, que tener positivo, de acuerdo. que salgan las cosas bien. Lo que queremos es tener puntos de concertación, de unidad, de entendimiento entre los peruanos. Eso de acuerdo, eso de acuerdo. Y no hay, creo que, discusión en eso. Si salen bien las reuniones y le va bien al país, nos va a Así beneficiar a todos. Eso Así en es. absoluto. Pero claro, me generaban dudas porque si se dan las garantías, por ejemplo, para que se juegue un partido en el Monumental, ¿por qué no se pueden dar las garantías, como siempre, para que se juegue en el Nacional? Sobre todo si está más lejos del área donde se van a llevar a cabo las reuniones y los encuentros de la cumbre, ¿no? Va a generar mucho más tráfico, que es lo que el ministro decía, hay que evitar, ¿no? Para que todo pueda cumplirse a cabalidad en el horario establecido. Y lo mandan hacia el Monumental. Entonces, eso, sobre todo, ¿sabe por qué? Y usted se debe acordar, en la cumbre de la PEC que realizamos en el 2016, se llevó a cabo un partido de eliminatorias. Perú jugó un partido en esa fecha y no hubo problemas. Ah, qué bueno. Entonces, Qué bueno. por eso ahora no entiendo por qué estos cambios de localía y No conozco todo. la parte de seguridad, solamente lo que dicen los responsables del sistema. Habrá que respetar nomás, porque ya la Conmebol lo autorizó, así que ya no hay marcha atrás en ese sentido. A ver, lo importante, canciller, viene China y Estados Unidos reunidos en Lima. Eso es importante. Claro. Que los dos países son representantes... importantes. Y mire, y acá es un tema de reflexión, por ejemplo, ¿no? Ha habido mucha crítica norteamericana sobre el avance de China, no solamente en el Perú, sino en todo el hemisferio. Y esa es por una razón, porque mientras Estados Unidos se ha replegado a nivel de inversiones, China ha ocupado ese espacio y también lo está ocupando Rusia. Entonces, ¿por qué se hace el puerto de Chancay con los chinos? Porque los americanos no estuvieron interesados, no pudieron hacerlo. Entonces yo creo que este es un tema importante que hay que revitalizar en la relación con los Estados Unidos porque es parte de nuestro hemisferio. Ajá. Así que deben pensarlo bien. Ojalá que en las carpetas de trabajo que tengan con los representantes del presidente Biden no toquen este tema y vean cómo fortalecer esa relación que cada día es más reducida, cada día es más pequeña, cada día es más limitada. Y a eso quería llegar, porque ahora que China tiene un pie grande puesto en Latinoamérica, específicamente en Acá el Perú. tienen minería, tienen la luz, tienen el agua, tienen una Es nuestro serie de principal proyectos. comprador de cobre, claro, y ahora con el megapuerto reafirman, digamos, esa posición aquí. ¿Y usted cree que Estados Unidos nos comience a mirar distinto? Bueno, mire, ni la administración de Biden ni la primera administración de Trump se dedicaron al tema, ¿no? Un poco lo descuidaron, vamos a hablar claramente. Pero siempre es un momento de repensar. El último gran impulso que se dio a la relación entre Estados Unidos y América Latina lo hizo el presidente Kennedy, cuando creó la Alianza para el Progreso, el año 62, imagínense. En ese momento ellos pusieron en cifras de hoy 160.000 millones de dólares a través de Banco Interamericano de Desarrollo para que lo usen en viviendas, en agua, en salubridad, en hospitales, en las zonas pobres de América Latina. Por supuesto que murió el presidente Kennedy y desactivaron el plan y esos recursos fueron a parar a armamento y al financiamiento de la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Entonces, ahí desapareció. Usted mire una cosa, antes acá todos los carros eran americanos. Ford, Chevrolet, Chrysler. No habían asiáticos. Ahora no hay, porque si usted en un mundo globalizado abandona los espacios, otros los van cubriendo. Y eso es lo que ha ocurrido. Así que esperemos pues una relación más fluida, ¿no? Con Estados Unidos, que sigue siendo el país más poderoso económico y militarmente hablando del mundo. Es nuestro principal socio económico, sin duda. Entonces va a ser importante y ojalá, enhorabuena, la cumbre de la PEC se realice
de la mejor manera, con que se cumplan con las reuniones y que no haya mayores inconvenientes. Si va a haber una manifestación, que se realice de manera pacífica, ¿no? Tranquilo, pacífico. De acuerdo, porque de hecho la protesta existe. Y a eso quería llegar, porque el fondo de esta protesta es el tema de seguridad. Y lo que estas personas quieren es visibilizar que no se está haciendo nada y que el mundo se entere que el gobierno es el responsable de esta gestión. El gobierno y el Congreso en los últimos días han comenzado a anunciar una serie de medidas, leyes que están aprobando y quería consultarle alguna de ellas. El Congreso, por ejemplo, ha aprobado que menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves sean imputables, que puedan ir a la cárcel y juzgados como mayores de edad. Y esto ha generado una serie de desencuentros, porque hay quienes dicen, estos chicos tienen plena conciencia de los delitos que están cometiendo cuando jalan un gatillo y tienen que ser juzgados como adultos. Y del otro lado, los detractores sostienen que esto va en contra de normas internacionales, que hay que cuidar a los menores de edad. ¿Cuál es su posición? Mi posición es la siguiente, ¿no? Aquellas personas de 16, 17 años que cometen un delito, un asesinato, tienen que ser juzgados, naturalmente, pero no enviados a la cárcel, primero porque no tenemos cárceles. Acá hay una sobrepoblación criminal, las cárceles son depósitos humanos, hay penales que tienen hasta 700% de sobrepoblación. Entonces la cárcel no es rehabilitadora, sino que es un centro donde más bien se perfecciona el crimen, se organizan asesinatos o fechorías o extorsiones en el exterior. Pero hay para esos centros juveniles, hay que trabajar ese tema. Actualmente hay 2.000 menores en los centros juveniles, 2.100 si no me equivoco. Bueno, hay que proyectar otro centro juvenil para las personas hasta que cumplan 18 años. Toda decisión de esa naturaleza tiene que venir acompañado de un acto práctico. Usted no puede mandar a un muchacho de 16 años, 17 años al Urigancho, pues lo está liquidando. Claro. Es una barbaridad. Pero ¿sabe qué? Ayer conversaba también sobre ese tema con el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Que sabe bastante. Exacto. Y lo que me decía es que había conversado con el jefe del centro de rehabilitación, conocido como Maranguita, y que le había dicho que había un porcentaje menor, pero un porcentaje importante, de chicos que al ingresar a este centro de rehabilitación no se rehabilitaban, que ya eran prácticamente ciudadanos que, me cuesta decirlo, pero ya prácticamente perdidos. Vegetan. Entonces ya era muy difícil rehabilitarlos, porque habían comenzado desde muy jóvenes en ese mundo. Mira, el tema de los menores es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Los niños de la calle. Usted ve centenares de niños y niños de la calle que son consumidores de drogas, de terocal, de pasta básica, que toman alcohol, niñas que ejercen la prostitución a los 10 años. Ese sector está abandonado por el Estado. El Ministerio de la Mujer, el INAVIS, no se ocupa del sector. Y este es un punto fundamental, porque hasta la Constitución del Perú lo dice claramente, que ese sector tiene atención preferencial. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la ministra de la Mujer? ¿Por qué el primer ministro no se ocupa de este tema? Se ocupan ONGs, a quienes además no le dan un solo centavo, las tienen abandonadas. Entonces hay muchos temas que debemos ir construyendo como plataforma nacional, como plataforma de Estado, porque así se hace país. Y aprovechando, por ejemplo, la cumbre de la PEC, y que es uno de los principales temas y que tiene además relación con la economía. Fíjese la cantidad, por ejemplo, de negocios afectados por la criminalidad, extorsión, o negocios que simplemente han tenido que ya cerrar porque no pueden más. ¿Podría ser un tema a tocarse? Debería ser, ¿no? Debería ser un tema a tocarse. Primero, nacionalmente. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, no se ha convocado a una reunión fuerte de expertos en seguridad, que hay bastantes, ¿no? Para que den una serie de medidas que puedan ayudar a solucionar este problema, a comenzar la solución. Yo le pongo un ejemplo nomás. Mire, se dio una ley por la cual las empresas privadas de seguridad, que son 1.400, 1.500, y que tienen en total 45.000 efectivos, 145.000 efectivos, tienen más que la policía.
y cuentan con 58.000 armas de fuego debidamente registradas. Es decir, es personal especializado. Usted lo ve en los parques, en las puertas de los comercios, sí, en los vecindarios. Entonces, la idea que se dio es que, y dice la ley, es que ellos colaboren con la seguridad. ¿Cómo colaboran? Compatibilizando sus teléfonos, ¿no?, con la policía. Es decir, si un agente de seguridad ve, por ejemplo, dos sospechosos caminando de una, puede avisar a la policía. Pero eso no se utiliza. Es que yo le preguntaba, por ejemplo, no se utiliza nada de los instrumentos que deben utilizarse. De acuerdo. Le preguntaba por ese tema porque, claro, la próxima semana vamos a recibir a 21 líderes de economías y muchas de ellas están afectadas por los mismos problemas que nosotros. O sea, habría posibilidad de, no sé, captar experiencia, aprovechar estas reuniones justamente para, además, abordar un tema. Hablamos del crimen, por ejemplo, transnacional, ¿no?, que afecta a muchos países, las mismas organizaciones criminales, hasta en Estados Unidos, hasta el Tren de Aragua. Entonces, si podía ser, claro, si podía ser un tema que sea parte de la agenda, ¿no? Por lo menos podemos tener nosotros un banco de datos, ¿no?, donde compatibilicemos legislaciones, experiencias y hechos. Hoy día que ha avanzado gigantescamente las comunicaciones, ese es un instrumento efectivo para coordinar mejor los trabajos. Y usted dice bien, el Tren de Aragua está en Lima, pero también está en Chile, también está en Ecuador, está en Colombia, está en Brasil y está en Nueva York. De acuerdo, sí, es peligrosísimo. Ya que hablábamos de Francis Allison, lo traje a la conversación, ha publicado un video esta noche en sus redes sociales a raíz de las medidas que anunció el gobierno. Teletrabajo la próxima semana, y él, a pesar de que es un decreto que ha sido publicado en el Diario Peruano, ha dicho que su municipalidad no lo va a acatar. Vamos a escucharlo. El Perú no se detiene. El Perú no se debe detener. A pesar de lo firmado por el Premier, hoy el gobierno ha publicado una norma mediante la cual dispone que la próxima semana todas las entidades del Estado, incluidas las municipalidades, harán trabajo remoto. No es justo que nuestra casa del adulto mayor, nuestros complejos deportivos y todos los demás locales municipales estén cerrados a nuestros vecinos por toda una semana. Dicha norma no es razonable y además causa un grave perjuicio económico a nuestro país. Que esta institución no acatará dicha norma y que los días lunes, martes y miércoles de la próxima semana atenderemos en todos los locales de manera presencial. Señores del gobierno, ¿no decían que el Perú no se debe detener? Se declaró en desacato, no va a cumplir. Esa es una expresión de la absoluta descoordinación, ¿no? Porque también, con el mayor respeto que me debe un alcalde, él no puede interponerse sobre normas que tienen un carácter mucho más amplio, pero en todo caso demuestra que no hay diálogo, que no hay concertación, que no hay entendimiento. Yo no puedo decir, yo no lo aplico, el otro, yo sí lo aplico. No, así no es la cosa. Claro. Por más que le parezca una medida absurda, porque por más ha dejado que le parezca claro... una medida absurda, no. Oiga, las normas se acatan. El Ministerio de Educación es el órgano rector, no es la Municipalidad de Magdalena, de Pueblo Libre, es el Ministerio de Educación. Acostumbrémonos a respetar las jerarquías, las instancias y los espacios. Esas son políticas de Estado. Lo demás es simplemente nos vamos a fraccionar. Yo estoy de acuerdo, usted no está de acuerdo, cada uno patea la pelota como quiere. Que no le sorprenda que más alcaldes se sumen. Así pues. U otras autoridades también a lo propio. Así es. Y los alcaldes son importantes en la seguridad ciudadana. El serenazgo es muy importante, que hay que fortalecerlo, que hay que apoyarlo. El Estado debe dar partidas extraordinarias a las municipalidades para que contraten más serenos, muy bien pagados y debidamente vestidos y avituallados. Eso es algo que tiene que hacer el Estado. Oiga usted, ¿cuántos serenos tiene su municipalidad? ¿Cuántos necesita? Acá está. Pero no lo hacen, pues. De acuerdo. Muy bien. Gracias por habernos acompañado. Que le vaya muy bien al país la próxima semana. Con todas las medidas que ha implementado, tiene que ser un éxito la PEC. Vamos